¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el poder que puede tener una iglesia incluso sin estar alineada con Dios? Una institución que se presenta como casa de fe, pero opera como una herramienta para desviar a millones de personas de la verdad. Satanás siempre ha sido estratégico en sus métodos, y una de sus mayores realizaciones es transformar algo aparentemente sagrado en una trampa espiritual. Lo más chocante, esa iglesia no destruye la fe directamente, sino que la distorsiona, ofreciendo una versión corrompida del Evangelio, capaz de engañar incluso a los buscadores más sinceros de Dios. Desde el principio, el enemigo ha usado lo que parece bueno para esconder sus intenciones. En el Edén, él no incentivó a Eva a rechazar a Dios, distorsionó la palabra divina, plantando dudas que llevaron a la caída. De la misma manera, esta iglesia aparenta ser una institución de fe, pero promueve prácticas que desvían a sus miembros de la verdadera relación con Dios. Hoy vamos a exponer estas prácticas y revelar las señales que la Biblia nos dio para identificar tales sistemas. Es importante estar atento. Muchas veces lo que parece santo puede ser una fachada. Jesús nos advirtió sobre falsos profetas y líderes que vendrían en su nombre, pero estarían al servicio del engaño. La cuestión es, ¿sabrías identificarlos? ¿Cuántas veces ya has tenido dudas o cuestionamientos sobre prácticas religiosas que en el fondo no parecían estar alineadas con las enseñanzas de Cristo? Este video fue creado para traer claridad y ayudarte a discernir entre la verdad y la manipulación. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a este canal y actives la campanita para no perder ningún contenido futuro. Aquí nos comprometemos a desenmascarar las mentiras del enemigo y a traer la verdadera palabra de Dios sin distorsiones. Tu suscripción es fundamental para continuar difundiendo este mensaje. Ahora, volviendo al tema, ¿sabías que Satanás no necesita destruir algo que ya está funcionando a su favor? Él promueve aquello que sirve a sus propósitos, incluyendo iglesias que aparentan santidad, pero operan como instrumentos de engaño. Estas instituciones no enseñan el evangelio puro y simple de Cristo. En cambio, mezclan verdades bíblicas con prácticas humanas que ponen barreras entre las personas y Dios. Así, no solo desvían a los fieles, sino que crean una falsa sensación de seguridad espiritual. Pero, ¿cómo estas iglesias logran engañar a tantas personas? Primero, explotan las emociones y los deseos humanos, promesas de prosperidad, milagros instantáneos y bendiciones materiales atraen a multitudes. ¿Quién no querría una solución rápida para sus problemas? Sin embargo, estas promesas a menudo vienen condicionadas a sacrificios financieros, objetos ungidos o campañas que más parecen transacciones comerciales que actos de fe. La Biblia es clara al decir que la salvación y las bendiciones de Dios son gratuitas, pero estas iglesias distorsionan este principio. Otro método utilizado por estas instituciones es la teatralidad. Exorcismos públicos y milagros exagerados se presentan como pruebas del poder de Dios, pero frecuentemente sirven para crear un ambiente de dependencia emocional. Los fieles llegan a creer que solo encontrarán protección o liberación dentro de ese sistema. Esta manipulación es peligrosa porque desvía el foco del verdadero evangelio, que nos enseña a confiar en Cristo como nuestro único mediador y fuente de salvación. La Biblia nos da un ejemplo claro de cómo discernir entre la verdad y el engaño. En Mateo 7, 15, 20, Jesús nos advierte reconocer a los falsos profetas por sus frutos. Una iglesia verdadera siempre apunta a Cristo como el centro de todo. Enseña que la salvación es por la gracia, no por obras humanas o contribuciones financieras. En contraste, las iglesias que Satanás promueve
ponen mediadores entre tú y Dios, ya sea en forma de líderes, rituales u objetos. ¿Te has detenido a analizar si la iglesia que frecuentas está alineada con estos principios bíblicos? Es una reflexión importante, porque muchos de nosotros podemos estar siguiendo prácticas que en realidad nos alejan de Dios. El Evangelio verdadero no es complejo. Nos llama a una fe simple y sincera, basada en una relación directa con Cristo. Y hablando de eso, piensa en cómo actuó Jesús mientras estuvo entre nosotros. Él no exigió sacrificios financieros, ni usó objetos o rituales para bendecir a quienes lo buscaban. Jesús siempre fue directo, enseñando que el amor y la fe son los pilares de la relación con Dios. En Juan 14:6, Él afirma: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto significa que cualquier sistema que añade intermediarios o exige sacrificios humanos se está desviando del verdadero propósito del Evangelio. Además, muchas de estas iglesias promueven una cultura de miedo y dependencia. Los fieles son enseñados a creer que, sin ese sistema religioso, estarán vulnerables a las fuerzas del mal. Esto es lo opuesto a lo que Jesús nos enseñó. Él nos llamó a confiar completamente en Dios, sabiendo que somos libres por medio de su gracia. Pero estas instituciones crean un ciclo de dependencia emocional y espiritual que aprisiona a las personas en un sistema de manipulación. Ahora detente y reflexiona. ¿Cómo actúa Satanás? Él no se presenta de forma obvia como un enemigo, sino como un aliado. Se disfraza de ángel de luz, utilizando aquello que parece bueno para esconder sus verdaderas intenciones. En 2 Corintios 11:14, Pablo nos advierte: «Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Este versículo es un recordatorio de que no todo lo que parece sagrado viene de Dios. Por eso necesitamos ser vigilantes. La Biblia nos da todas las herramientas para discernir entre la verdad y el engaño. El problema es que muchas veces dejamos de estudiar las Escrituras y, en cambio, confiamos ciegamente en líderes o instituciones. Ese es el error que Satanás quiere que cometamos: abandonar el estudio personal de la palabra de Dios y depender de otros para interpretarla por nosotros. Si sientes que este tema está comenzando a abrir tus ojos, deja tu comentario abajo. Quiero saber cómo este mensaje está impactando en ti y cómo puedo ayudarte en tu caminata espiritual. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Puedes ser el instrumento de Dios para liberar a otra persona. Es crucial entender que la fe genuina nunca debe ser usada como moneda de cambio. Dios no nos pide sacrificios financieros para bendecirnos, mucho menos exige que participemos en campañas que más parecen transacciones comerciales. El Evangelio verdadero nos enseña que todas las bendiciones vienen por la gracia de Dios, un regalo gratuito para quienes creen. Sin embargo, muchos líderes religiosos han distorsionado este principio simple y han transformado la casa de Dios en un mercado. Una de las estrategias más efectivas utilizadas por estas iglesias es la manipulación emocional. Personas que enfrentan dificultades, ya sea en la salud, en las finanzas o en la vida familiar, se convierten en objetivos fáciles. Se les convence de que la solución a sus problemas está en campañas específicas u objetos ungidos, como agua milagrosa, aceites bendecidos o incluso artículos como pulseras y rosas. Estas prácticas no solo explotan la vulnerabilidad emocional de las personas, sino que también desvían el foco de la verdadera relación con Dios. Y lo más peligroso es que todo esto se presenta como bíblico. Frases como «Dios te dará el doble» o «Tu milagro depende de tu fe», probada por una ofrenda, se usan constantemente.
Pero ¿dónde, en la palabra de Dios, encontramos enseñanzas que condicionan las bendiciones divinas a sacrificios financieros? En Isaías 55:1, Dios declara: «Venid, comprad sin dinero y sin precio». Esto nos recuerda que el amor y las bendiciones de Dios se dan gratuitamente, sin exigencias materiales. Otro punto alarmante es el espectáculo que estas iglesias crean para reforzar su mensaje. Cultos emocionales, llenos de gritos, exorcismos públicos y demostraciones de poder milagroso, están diseñados para impresionar y convencer. Sin embargo, muchas veces, estas representaciones solo sirven para glorificar a los líderes humanos y no a Dios. Los exorcismos públicos, por ejemplo, frecuentemente se convierten en shows que atraen multitudes, pero dejan de lado el verdadero propósito espiritual. Jesús, al expulsar demonios, nunca transformó esto en espectáculo. Actuaba de forma discreta, siempre enfocándose en la persona y en su liberación. Además, el miedo es una herramienta poderosa usada por estas iglesias. Los fieles son enseñados a creer que, si no siguen ciertas reglas o no participan en campañas financieras, estarán bajo maldición. Este mensaje crea una cultura de miedo y sumisión, donde las personas no actúan por amor a Dios, sino por temor a la punición. Este enfoque es totalmente contrario a lo que Jesús enseñó. Él nos llamó a la libertad, diciendo en Mateo 11:28, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La invitación de Jesús no incluye exigencias financieras u obligaciones humanas, solo un corazón sincero y dispuesto. Otro aspecto importante a analizar es cómo estas iglesias desvían el foco del mensaje central del Evangelio. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, advirtió sobre líderes que predicarían lo que la gente quiere oír en lugar de la verdad. En 2 Timoteo 4:3-4, él escribe: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo aversión a ella, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído para hacer oír la mentira». Esta es una de las características más evidentes de estas iglesias. Ofrecen un mensaje de consuelo y prosperidad, pero rara vez abordan temas como el arrepentimiento, la santidad y la necesidad de una relación profunda con Dios. Y aquí está el peligro. Cuando una iglesia enseña que la fe está ligada a rituales u objetos, en realidad está promoviendo la idolatría. Poner la confianza en algo más allá de Dios, ya sea en objetos o en líderes religiosos, es un desvío claro de las enseñanzas bíblicas. Satanás usa esto para desviar a las personas del verdadero foco, que es Cristo. Quiere que las personas depositen su fe en sistemas en lugar de volverse directamente a Dios. Si has participado en campañas o has sido llevado a creer que necesitas dar algo a cambio de las bendiciones de Dios, sabe que no estás solo. Millones de personas han sido engañadas por estos sistemas, pero la buena noticia es que Dios siempre ofrece un camino de retorno. Él te está llamando para abandonar todo lo que es falso y buscar la verdad en su palabra. No importa cuán lejos hayas ido, Dios siempre está listo para recibirte de vuelta. Y hablando de eso, ¿qué dice realmente la Biblia sobre las bendiciones de Dios? En Efesios 2:8-9 leemos: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este versículo deja claro que la salvación y las bendiciones de Dios no pueden ser compradas o merecidas. Son un regalo de un Dios amoroso que desea que todos se acerquen a Él con un corazón sincero. Otro punto crucial es la necesidad de discernimiento espiritual. La Biblia nos advierte que Satanás se disfraza de ángel de luz, y esto significa que no todo lo que parece santo es realmente de Dios.
Por eso, el estudio de la palabra de Dios es tan importante. Cuando conoces las Escrituras, eres capaz de identificar los engaños y las distorsiones. En 1 Juan 4:1 se nos orienta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cómo podemos escapar de estos sistemas corruptos? Primero, es necesario un compromiso personal con Dios. Esto significa dedicar tiempo a la oración, al estudio de la Biblia y a la búsqueda de una relación directa con Él. No te dejes engañar por líderes o sistemas que afirman tener respuestas exclusivas. Dios está accesible a todos y su Espíritu Santo nos guía en toda la verdad. En segundo lugar, es importante compartir esta verdad con otras personas. Muchas veces, aquellos que están atrapados en sistemas de engaño no perciben lo que está sucediendo. Necesitan a alguien que les ayude a ver la verdad, pero recuerda hacerlo con amor y paciencia, siempre apuntando a Cristo como la única solución. Por último, nunca olvides que Dios es un Padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Él no está interesado en campañas financieras, objetos ungidos o shows religiosos. Lo que Él quiere es una relación verdadera contigo. Y esa relación se basa en la fe, el amor y la gracia. Si este tema está impactando en ti, comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Dios puede usarte para traer luz a quien está en la oscuridad. Y recuerda, Jesús nos llama a la libertad, no a la esclavitud de sistemas religiosos. ¿Has notado cómo algunas iglesias han transformado la fe en un comercio? Es difícil ignorar el hecho de que muchos templos se han convertido en verdaderos mercados religiosos, donde bendiciones, curas y hasta milagros se ofrecen a cambio de dinero. Esta práctica no solo desvía a las personas del verdadero evangelio, sino que también crea una ilusión de que la relación con Dios puede ser comprada o negociada. ¿Refleja esto el plan de Dios? Absolutamente no. Dios nunca condicionó sus bendiciones al tamaño de una ofrenda financiera. Piensa en cómo Jesús manejó a los mercaderes en el templo, registrado en Mateo 21, 12, 13. Él expulsó a aquellos que transformaron la casa de oración en un cobijo de ladrones. Esta actitud demuestra claramente que Dios aborrece cualquier intento de comercializar la fe. Sin embargo, muchas iglesias ignoran este principio y continúan promoviendo campañas financieras que explotan la desesperación y la vulnerabilidad de las personas. Los líderes afirman que cuanto mayor sea el sacrificio financiero, mayor será la bendición recibida. Esto no solo contradice la palabra de Dios, sino que también impone una carga insostenible sobre los fieles, que a menudo ya enfrentan dificultades financieras. Otro punto que necesita ser discutido es el impacto emocional de estas prácticas. Cuando una persona desesperada entrega todo lo que tiene esperando un milagro que nunca llega, no solo pierde recursos materiales, sino que también enfrenta una crisis de fe. Muchos terminan alejándose de Dios, creyendo que han sido abandonados o que no tienen suficiente fe. Este es exactamente el tipo de resultado que Satanás desea: alejar a las personas de Dios, usando el propio sistema religioso como herramienta. Y hay otra estrategia que estas iglesias utilizan: crear dependencia emocional y espiritual. A través de cultos cargados de emoción, líderes escenifican milagros, exorcismos y revelaciones que impresionan, pero rara vez traen cambios reales en la vida de las personas. Los fieles llegan a creer que, sin esa iglesia específica, estarán vulnerables a las fuerzas del mal. Esto crea un ciclo de dependencia, donde las personas continúan regresando, no por amor a Dios, sino por miedo a las consecuencias de alejarse. El apóstol Pablo nos advirtió sobre estos tiempos en 2 Timoteo 3:1-5, donde describe cómo,
En los últimos días habrá personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Esta descripción se aplica perfectamente a estas iglesias que aparentan ser lugares de fe, pero promueven prácticas que contradicen el Evangelio. Predican lo que la gente quiere oír, en lugar de proclamar la verdad, incluso cuando ésta es difícil de aceptar. Además, necesitamos hablar sobre cómo estas instituciones usan números y estadísticas manipuladas para crear una ilusión de éxito espiritual. Frecuentemente, divulgan datos exagerados sobre curas, milagros y conversiones, pero rara vez ofrecen evidencias concretas. Esta práctica sirve para atraer a más personas, pero también para justificar sus campañas financieras. Al fin y al cabo, ¿quién no querría formar parte de un movimiento de Dios que parece estar transformando vidas de manera tan extraordinaria? Otra táctica común es el uso de objetos simbólicos como medios para alcanzar bendiciones. Agua consagrada, aceite ungido, pañuelos milagrosos y otros artículos se venden u ofrecen a cambio de donaciones. Estos objetos se presentan como herramientas indispensables para recibir curación, prosperidad o protección. Pero esto no es más que idolatría disfrazada. La Biblia nos enseña claramente que debemos poner nuestra confianza en Dios y no en cosas materiales. En Jeremías 17:5 leemos: «Maldito el hombre que confía en el hombre, que hace de la carne mortal su brazo, y cuyo corazón se aparta del Señor». Cuando ponemos nuestra fe en objetos o rituales, estamos desviando nuestro foco de Dios. Ahora, detente y reflexiona. ¿Cuántas veces has visto a personas sinceras buscando a Dios, pero siendo explotadas por estas prácticas? Muchas de ellas creen estar haciendo algo bueno, pero en realidad están siendo llevadas por un camino de engaño. Esto es exactamente lo que Satanás quiere. Él no necesita luchar contra estas iglesias porque ya están promoviendo sus planes. Pero, ¿cómo identificar una iglesia verdadera? La respuesta está en la Biblia. Una iglesia verdadera siempre apunta a Cristo como el centro de todo. Enseña que la salvación es por la gracia, por medio de la fe, y no por obras o contribuciones financieras. Alienta a los fieles a tener una relación personal con Dios, en lugar de depender de intermediarios humanos o rituales. Además, una iglesia verdadera nunca manipula a los fieles con miedo o culpa. Por el contrario, ofrece un ambiente de amor, acogida y enseñanza basada en la palabra de Dios. En Juan 13:34-35, Jesús dice: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». El amor es la señal más evidente de una iglesia verdadera. Si estás empezando a percibir que puedes estar atrapado en un sistema de engaño, sabe que hay esperanza. Dios siempre está listo para recibir de vuelta a aquellos que buscan la verdad. Él nos llama a salir del engaño y acercarnos a Él. En Apocalipsis 18:4 leemos: «Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados, ni recibáis de sus plagas». Este es un llamado para abandonar todo lo que no está alineado con la voluntad de Dios. Es importante también entender que romper con estos sistemas puede ser un desafío. Tal vez tengas familiares o amigos que aún están involucrados o sientas miedo de alejarte. Pero recuerda, Dios nunca nos llamó para vivir con miedo. Él nos ofrece libertad, y esa libertad viene a través de una relación directa con Él. Por último, quiero destacar que no estás solo en este viaje. Hay muchas personas que, como tú, están buscando la verdad. Comparte este mensaje con ellas. Juntos podemos ayudarnos unos a otros a escapar de estos sistemas corruptos y a acercarnos más a Dios. Si este mensaje está hablando a tu corazón,
deja un comentario abajo. Quiero saber cómo puedo ayudarte en tu caminata espiritual. El viaje para escapar de sistemas de engaño comienza con un paso crucial: reconocer el problema. Muchas veces, el primer obstáculo es admitir que hemos sido engañados. Esto puede ser doloroso, especialmente cuando hemos estado involucrados en una iglesia o institución religiosa durante mucho tiempo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdad libera. En Juan 8:32, Jesús declara: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Este versículo nos recuerda que por más difícil que sea, enfrentar la realidad es el primer paso hacia la verdadera libertad espiritual. Una de las características más peligrosas de estos sistemas es que se presentan como lugares de fe y milagros. Utilizan un lenguaje bíblico, a menudo distorsionado, para justificar sus prácticas. Por ejemplo, los líderes afirman que las bendiciones de Dios están condicionadas a la participación en campañas financieras o a la posesión de objetos ungidos. Estos líderes citan pasajes aislados de la Biblia fuera de contexto, creando una narrativa que sirve a sus propios intereses. Sin embargo, al examinar las Escrituras en su totalidad, queda evidente que estas prácticas contradicen la esencia del Evangelio. En Efesios 2:8-9, Pablo nos enseña: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Este versículo es un recordatorio de que la salvación y las bendiciones de Dios no pueden ser compradas o conquistadas mediante rituales o contribuciones financieras. Otro aspecto que necesitamos abordar es cómo estas iglesias crean un ambiente de dependencia emocional. Cultos llenos de dramatización, exorcismos teatrales y promesas de milagros instantáneos están diseñados para atrapar a los fieles. Muchos creen que, sin ese sistema, estarán desprotegidos o abandonados por Dios. Esto es una distorsión completa del mensaje de Jesús, quien nos llamó a una relación directa con el Padre sin intermediarios. En Mateo 6:6, Él dice: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Esta orientación es clara. Nuestra conexión con Dios es personal y no depende de líderes, objetos o campañas. Estas iglesias también utilizan el miedo como una herramienta poderosa de control. Los líderes afirman que si los fieles no cumplen ciertas exigencias, estarán sujetos a maldiciones o castigos divinos. Este tipo de enseñanza genera una mentalidad de esclavitud espiritual, donde las personas obedecen por miedo y no por amor a Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el amor perfecto echa fuera el miedo. En 1 Juan 4:18 leemos: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor». Además, muchas de estas iglesias promueven un evangelio distorsionado que enfatiza la prosperidad material sobre todo. Prometen que, al dar grandes ofrendas, los fieles recibirán bendiciones financieras, curas y milagros. Este mensaje atrae a personas que están en situaciones de desesperación, pero frecuentemente deja un rastro de frustración y decepción. El verdadero evangelio, sin embargo, no promete riqueza terrenal, sino una vida abundante en Cristo, caracterizada por paz, alegría y una relación íntima con Dios. Otro aspecto alarmante es cómo estas iglesias crean una falsa sensación de exclusividad. Afirman ser la única puerta para Dios, insinuando que todas las demás iglesias o denominaciones están equivocadas o espiritualmente muertas. Esta mentalidad de nosotros contra ellos
Aísla a los fieles y les impide buscar conocimiento o crecer espiritualmente fuera de ese sistema. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 10:9, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos». Él es el único camino, y no una institución o denominación específica. Si reconoces algunos de estos signos en la iglesia o sistema que frecuentas, es hora de buscar la verdad. El primer paso es estudiar la Biblia de forma independiente, pidiendo discernimiento al Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y poderosa y nos proporciona todas las herramientas necesarias para discernir entre la verdad y el engaño. En Hebreos 4:12 leemos: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». También es importante romper con cualquier lazo espiritual o emocional que te mantenga atrapado en estos sistemas. Esto puede ser un desafío, especialmente si tienes amigos o familiares involucrados. Pero recuerda que Dios nos llama a una relación personal y genuina con Él. En Apocalipsis 18:4, el Señor hace un llamamiento: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no incurráis en sus plagas». Este llamado es para ti. Dios quiere liberarte de todo lo que impide tu caminata con Él. Al liberarte de estos sistemas, busca una comunidad cristiana que sea fiel a la palabra de Dios. Antes de comprometerte con cualquier iglesia, observa si predica el verdadero evangelio, enfatiza la gracia y alienta una relación directa con Cristo. No tengas miedo de cuestionar y buscar respuestas. Dios nos dio el discernimiento para que podamos juzgar todas las cosas basándonos en su palabra. Por último, comparte este mensaje con otras personas. Hay muchas almas sinceras que están atrapadas en sistemas de engaño, creyendo estar sirviendo a Dios. Puedes ser el instrumento que Él usará para abrir sus ojos. Pero recuerda hacerlo con amor y paciencia. Muchas personas resisten la idea de que han sido engañadas y solo el Espíritu Santo puede convencerlas de la verdad. El Evangelio es simple. Nos llama a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Nos enseña que la salvación es por la gracia, por medio de la fe, y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Todo lo que se aparte de este mensaje debe ser examinado con cuidado. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos orienta: examinadlo todo, retened lo bueno. Si este contenido está tocando tu corazón, deja tu comentario abajo. Quiero saber cómo este mensaje está impactando tu vida espiritual y cómo puedo ayudarte en tu caminata. Y si este video está trayendo luz a tu vida, compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Dios te está llamando a una relación directa con Él, sin intermediarios o manipulaciones. Recuerda, Satanás usa el engaño para alejar a las personas de Dios, pero la verdad siempre prevalecerá. Confía en la palabra de Dios, busca una relación verdadera con Él y encontrarás la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Ahora que hemos llegado al final de esta reflexión, es hora de atar todos los puntos y entender cómo puedes escapar completamente de los sistemas que manipulan la fe y desvirtúan el verdadero evangelio. Lo que estás a punto de escuchar no solo puede cambiar tu visión espiritual, sino también liberar tu alma de ataduras que pueden estar reteniéndote durante años. El primer paso para liberarte es aceptar la verdad que viene de Dios. Satanás siempre intenta oscurecer esta verdad, presentándola de forma distorsionada, pero la palabra de Dios es clara. En Juan 14:6, Jesús nos dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí».
Esto significa que no hay atajos ni sustitutos para la salvación. Ningún líder, ritual u objeto puede ocupar el lugar de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando aceptas esta verdad, es más fácil identificar las señales de un sistema que no está alineado con la palabra de Dios. Una de las señales más obvias es cuando una iglesia promueve la idea de que necesitas comprar las bendiciones de Dios. Esta práctica no tiene base bíblica y es una afrenta a la gracia de Dios. Imagina qué pensaría Jesús si viera templos transformados en mercados, donde bendiciones y milagros se tratan como mercancías. En Mateo 21:13, Él declaró: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Esta frase no solo denuncia la corrupción espiritual, sino que también sirve como una alerta para todos nosotros. Otra señal es cuando el foco del mensaje de una iglesia está en bienes materiales o prosperidad, en lugar de en el arrepentimiento, la santidad y el amor a Dios. En 1 Timoteo 6:10 se nos advierte: «Porque el amor al dinero es raíz de toda especie de males, y algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han causado muchos dolores». Una iglesia que promueve riquezas terrenales como evidencia de bendiciones divinas se está desviando del verdadero evangelio. Además, muchas de estas iglesias utilizan el miedo como herramienta de control. Enseñan que si no sigues ciertas reglas o no participas en campañas financieras, estarás sujeto a maldiciones o castigos. Esto crea una relación tóxica con Dios, donde la fe es motivada por el miedo y no por el amor. Pero la palabra de Dios nos libera de este tipo de esclavitud. En Romanos 8:15 leemos: «Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre». Dios nos llama a ser sus hijos, no sus esclavos. Si sientes que estás atrapado en un ciclo de dependencia emocional o espiritual dentro de un sistema religioso, sabe que Dios te está llamando a salir. Pero, ¿cómo hacer esto? Primero, comienza dedicando tiempo al estudio de la palabra de Dios. Muchas veces caemos en el error de depender exclusivamente de lo que dicen los líderes religiosos, sin verificar si esto está alineado con las Escrituras. Pero la Biblia nos exhorta a probar todas las cosas. En Hechos 17:11, los bereanos fueron elogiados porque examinaban diariamente las Escrituras para verificar si lo que Pablo predicaba era verdad. Otro paso importante es buscar una comunidad cristiana que sea fiel a la Biblia. Esto puede ser un desafío, especialmente si has pasado años en un sistema que distorsionó tu visión de lo que es una verdadera iglesia. Pero recuerda que Dios siempre tiene un remanente fiel. Él nunca deja a su pueblo sin dirección. Ora, pide discernimiento al Espíritu Santo y confía en que Él te guiará al lugar correcto. Mientras caminas en este viaje, también es esencial ayudar a otras personas que aún están atrapadas en estos sistemas de engaño. Tal vez conoces amigos, familiares o colegas que están siendo explotados emocionalmente o financieramente por estos sistemas. ¿Cómo ayudar? Primero, comparte la verdad con amor. Recuerda que muchas personas pueden resistirse inicialmente porque a nadie le gusta admitir que ha sido engañado, pero con paciencia y compasión puede ser un instrumento de Dios para abrir sus ojos. Además, recuerda que el verdadero evangelio es simple y directo. No requiere campañas elaboradas, objetos ungidos o sacrificios financieros. Jesús vino al mundo para ofrecernos libertad, y esa libertad está disponible para todos los que lo busquen con sinceridad. En Juan 8:36, Jesús afirma: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esta libertad es uno de los mayores regalos que Dios nos da.
y es algo que ningún sistema religioso corrupto puede quitar de nosotros. Otro aspecto que debes considerar es el impacto emocional y espiritual de salir de un sistema corrupto. Muchas veces, dejar una iglesia o comunidad puede traer sentimientos de culpa, miedo o soledad. Pero recuerda, Dios nunca nos abandona. Él es un Padre amoroso que desea estar a nuestro lado en todas las circunstancias. En Isaías 41:10 leemos: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Confía en que Él estará contigo en cada paso de este viaje. Por último, quiero animarte a construir una relación profunda y sincera con Dios. Esto no depende de campañas, líderes o rituales, sino de un corazón dispuesto a buscar a Dios diariamente. Dedica tiempo a la oración, lee la Biblia regularmente y practica el amor al prójimo. Estos son los pilares de una vida espiritual saludable y alineada con la voluntad de Dios. Si este mensaje está hablando a tu corazón, quiero invitarte a compartir este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Hay millones de personas atrapadas en sistemas de engaño y tú puedes ser el instrumento que Dios usará para liberarlas. Pero recuerda, hazlo con amor, paciencia y compasión. Nuestro objetivo no es condenar, sino ayudar a las personas a ver la verdad y acercarse a Dios. Y ahora, para concluir, quiero dejar un último pensamiento. El Evangelio es un mensaje de libertad, esperanza y amor. Nos llama a una relación directa con Dios, donde no hay espacio para manipulaciones o intereses humanos. Si estás leyendo este mensaje, es porque Dios te está llamando a algo mayor. Él quiere que conozcas la verdad y vivas una vida plena y abundante en Cristo. Gracias por llegar hasta aquí. Tu búsqueda de la verdad es una prueba de que Dios está trabajando en tu vida. Que este mensaje sirva como una guía para ti y para aquellos a tu alrededor. Que Dios bendiga tu caminata y te guíe en cada paso. Mantente firme en la palabra, porque ella es tu mayor arma contra los engaños del enemigo. Y recuerda, Dios está contigo, ahora y para siempre.